Día de vuelta de nuevo para todos. Allí como, ahí pásame nomás, Laura, la primera. Bueno, vamos a comentar un poco con Laura algunos aspectos de algunos temas de tipo práctico que viene bien lo que comentaba Mario recién en cuanto a que se pueda aprovechar este plazo para sacarnos dudas que puedan tener las empresas, que puedan tener también las organizaciones gremiales. Y nosotros tomamos algunos puntos que tienen que ver con la retención de la cuota sindical, que tienen que ver con el intercambio de información, que tienen que ver también con todo lo que no cambia, que es muy importante también mencionarlo para tener en cuenta, bueno, hay cambios, pero hay una cantidad de cuestiones que no cambian y está bueno dejarlas en clara en la charla. Entonces yo voy a empezar comentando un poco cómo era la situación anterior muy brevemente y qué cambios podemos esperar a partir de la normativa, ¿no? Entonces, en cuanto a la situación anterior, ya comentaba Mario recién, ¿para qué es que se exige la personería jurídica en un ordenamiento jurídico? Bueno, para realizar actos civiles, cualquier tipo de acto civil, un desalojo, firmar un contrato, contraer una deuda, etcétera, y para actuar en juicio, ¿no? Para que yo pueda comparecer en un juicio como tal, yo tengo que ser una persona jurídica, ¿no? En materia sindical, un paréntesis acá es que existe un proceso que ustedes deben conocer, que es el proceso de reinstalación de los dirigentes sindicales que fueron despedidos por motivos, o dirigentes o representantes o afiliados que fueron despedidos por motivos de su afiliación sindical, que la jurisprudencia tiene bastante consenso en cuanto a que no requería que el sindicato comparezca teniendo una persona jurídica, ¿tá? Teniendo una personería jurídica. Entonces ahí teníamos una excepción, esto porque ese proceso de reinstalación tenía una exigencia para esa persona despedida y era que yo comparezca asistido de mi sindicato. Bueno, ese sindicato puede tener personería jurídica y en ese caso lo tiene que acreditar debidamente con la inscripción en el MEC, con lo que fuera, o puede no tener personería jurídica y los jueces decían no hay problema, se presentará el acta de asamblea, la comunicación del sindicato de rama, lo que fuera, se puede acreditar. Entonces ahí sí teníamos una actuación en juicio que no requería la personería. Para el resto, sí, hasta el día de hoy, eso vamos a ver que sigue un poco igual. Y después hay un concepto muy asentado en materia laboral que es el de la personería gremial, ¿ah? Y esto es que el sindicato, por el mero hecho de serlo, ya puede ejercer los derechos que le corresponden en materia de este tridente tan importante y fundamental en materia colectiva, que es la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho de huelga. Bueno, para eso yo no necesito ningún tipo de personería jurídica. Para eso, por el hecho de ser sindicato, yo ya ejerzo esos derechos, ¿sí? Y no la necesito en Uruguay, porque ojo que en otros países yo sí necesito tener una personería jurídica. Por supuesto que con trámites sumamente expeditivos, que en ningún caso pueden significar una autorización, un permiso del gobierno, pero es importante destacar que sí, hay otros ordenamientos jurídicos que requieren este tema de la personería, ¿ah? Ahí pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa con la normativa que ya lo adelantaba Mario? Bueno, se crea un registro de organizaciones y trabajadores y empleadores, cuya inscripción es facultativa, y esto es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Yo como organización, yo voy a hablar un poco de la organización sindical, ahora después de la organización de empleadores, pero yo como organización sindical haré una evaluación de las desventajas, si es que no tengo de personería jurídica el día de hoy, y ahí definiré si me inscribo o si no me inscribo. Pero es una inscripción facultativa y con un procedimiento que, como ya dijimos, se limita a controlar lo que es la legalidad de los estatutos de esa organización gremial, ¿no? Lo cual implica un control obviamente mínimo. Obviamente, si yo me presentaría un sindicato con unos estatutos que tienen normas discriminatorias, cuestiones que van contra los derechos constitucionales, el ministerio, por supuesto, diría, no, esto no se puede inscribir, va a dar plazo para que se levanten las observaciones y ahí también la organización tendrá un plazo para hacer eso y si cumple, obtendrá la personería jurídica. Si no se cumple, no se obtendrá la personería jurídica. Digo casos que seguramente no vayan a pasar, pero la norma prevé esa posibilidad de que haya observaciones motivadas en la falta de cumplimiento de adaptarse a la legalidad de esos estatutos, ¿no? Ahora bien, todo lo que no refiere a estos dos aspectos que adelantaba Mario recién, que son el intercambio de información, que lo va a abordar Laura más adelante, y la retención de la cuota sindical, que yo ahora en unos minutos les voy a comentar, todo el resto de lo que tiene que ver con la materia colectiva continúa igual, ¿ah? Para el caso de que una organización
opte por no tramitar su personería jurídica. ¿Tá? Esto significa que, repasando brevemente quiénes son los sujetos que pueden negociar, para que ustedes lo vean desde el punto de vista de sus empresas, bueno, el que tiene en principio esa legitimación para negociar colectivamente es el sindicato. ¿Tá? Y particularmente la normativa nombra al sindicato más representativo, porque puede ser que haya más de un sindicato, entonces ahí yo tengo que ver con quién negocio, y al convenio con el sindicato más representativo en materia de rama le da algunos efectos particulares que, bueno, que no vienen al caso acá. Ahora, esto es independiente de lo que es la personería jurídica o no tener personería jurídica. Yo puedo tener en mi empresa un sindicato que es claramente el más representativo, que no tiene personería jurídica, y otro sindicato que es minoritario que sí la tiene, y por supuesto, el hecho de tenerla o no tenerla no es, no es un aspecto que va a determinar con quién yo tengo que negociar, ¿no? Ahí no hay un cambio, ¿no? El sindicato minoritario, que está bueno mencionarlo, que también puede entenderse en nuestra normativa, que también tiene derechos. No va a ser el destinatario natural o el primer destinatario en la negociación colectiva, pero puede llegar a firmar un convenio colectivo, con efectos más limitados que el convenio del sindicato más representativo. Y la otra figura que está por allí, que también esta probablemente no llegue a obtener en ningún caso la personalidad jurídica, es la de los representantes electos por el personal. ¿Ah? Que esto también, trayendo a colación lo que comentaba Mario, el proyecto de ley que tiene media sanción de modificación de la ley de negociación colectiva, deroga expresamente la necesidad de que el sindicato, de que el convenio que la empresa tenga que firmar a nivel de empresa, cuando no tiene sindicato en la empresa, tenga que ser con el sindicato de rama. ¿Ah? Entonces esto hay que ver qué pasa, porque cuando yo no voy a tener el sindicato de rama para negociar y no tengo sindicato en la empresa, lo más razonable es que la negociación sea con los representantes electos por el personal, cuestión que ya está prevista en la normativa de la OIT ratificada por Uruguay en el convenio 135. Y tanto es así que ya hay doctrina en nuestro país que afirma que como la ratificación del convenio 135, que se refiere a la negociación con representantes electos por el personal, es posterior a la ley de negociación colectiva, ya hubo una especie de derogación tácita, y a nivel de empresa la legitimación para negociarla tendrían los representantes electos por el personal. Pero bueno, esa cuestión va a quedar zanjada cuando se termine de aprobar la norma, ¿no? Yo recuerdo ahí que mi querido Amelio, ya que siempre que puedo me gusta traerlo a colación, él decía, una de las misiones principales del sindicato es lograr la afiliación y la adherencia de los trabajadores. Si yo no lo logro a nivel de empresa, entonces no tendría sentido que la regulación imponga una representatividad al sindicato de rama, si los trabajadores no se sintieron representados por el sindicato a nivel de la empresa, ¿no? Otro aspecto distinto es qué pasa con la posible responsabilidad del sindicato que tiene personería jurídica, ¿no? En ese caso, si se iniciara un juicio de daños y perjuicios, por ejemplo, que no es muy habitual, pero que han habido casos y ha habido alguna sentencia reciente por alguna situación que el sindicato pueda realizar, que puede ser de distintos tipos, ¿no? Acá, obviamente, el sindicato no tiene una inmunidad en cuanto a una posible responsabilidad civil o laboral, incluso, lo que fuere. Entonces, cuando el sindicato tiene una personería jurídica, una demanda que se pueda presentar contra ese sindicato va a ser justamente contra la persona jurídica del sindicato, que va a responder con el patrimonio del sindicato, que será con la retención de la cuota sindical o los fondos que posea, lo cual es importante para las garantías de ese actor que quiere iniciar un juicio. Entonces la personería jurídica incide de los dos lados, ¿no? Para que el sindicato pueda ser actor en un reclamo y para que el sindicato pueda ser demandado también en un reclamo. ¿Ah? Otra duda que se puede generar ahora con la nueva ley es si la aprobación genera algún cambio en lo que son las conclusiones que ya había tomado la jurisprudencia respecto de los juicios de reinstalación, en los cuales la jurisprudencia, como les comentaba antes, decía no es necesario que el sindicato tenga personería jurídica, puede o no tenerla. ¿Ah? Como ahora la norma se refiere a que el sindicato que tiene personería jurídica podrá comparecer en juicio, podría generarse esa duda de si ahora sí se tiene que exigir ese requisito. En mi opinión, en una primera lectura parecería que no, y que la conclusión que sigue que han tomado los jueces hasta ahora, que se podría seguir manteniendo luego de la aprobación de esta ley, ¿no? En cuanto a que en los juicios de reinstalación tampoco es necesaria que el sindicato que asiste al trabajador tenga personería. ¿Ah? Y otra cuestión relevante que ustedes, que
es de las cuestiones que a veces genera algún roce por algún pedido de licencia sindical que yo no tengo claro si capaz que no se preavisó, no se avisó, o no se dijo el motivo, o no estaba claro quién la podía gozar, son situaciones que en la práctica no siempre pasan, pero a veces pasan. Bueno, ahora en el registro no solamente se tiene que inscribir el sindicato, sino que se tienen que inscribir los representantes del sindicato. Y aparte, la norma lo dice expresamente, se tienen que inscribir y se tiene que mantener actualizada. La revocación, el cese, el nombramiento tiene que estar actualizado. Con lo cual allí, desde el punto de vista práctico, para las empresas va a ser una facilidad, parecería, en cuanto a quienes tienen derecho de solicitar y de utilizar la licencia sindical, ¿no? Porque van a aparecer allí inscriptos en el registro. Laura, si querés seguir, Laura, con tu parte. Sí, ahí está. Bueno, junto con agradecer, que igual lo hacemos al final con Santiago, creo que hay una cosa bien importante y es hablar sobre el nombre de la ley. Y la ley habla de personería jurídica, de personería, pero habla de organizaciones gremiales. Entonces, lo primero que nosotros nos tenemos que plantear, sobre todo siendo personas que trabajamos dentro del ámbito justamente de las relaciones laborales, es cuál es el alcance, a qué llamamos organizaciones gremiales. Y no nos estamos refiriendo a esta ley, aparentemente, no solamente habla de las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, lo que todos tenemos más presente, sino que la expresión organizaciones gremiales también comprende a sindicatos como a las cámaras empresariales, como dice acá. ¿Y qué pasa? La primera cuestión que nosotros nos podemos hacer es si esta norma, en realidad esa bilateralidad que está planteando en cuanto a que comprende a organizaciones gremiales, como en general a sindicatos como a cámaras empresariales, es realmente una bilateralidad real como tal existe y está pensada de esa forma, o en realidad es una expresión que solamente esconde una bilateralidad que es aparente. Entonces, implica que nosotros tengamos que pensar un poco también cómo se organizan las organizaciones gremiales de empleadores y cómo sí puede haber algunos elementos que tenemos que tener en cuenta y cuestiones y diferencias que no solamente se dan a nivel de los sindicatos de trabajadores, sino que también se dan en las organizaciones de empleadores, ¿no? Pensemos, nosotros tenemos como claro los orígenes de las organizaciones de trabajadores, lo tenemos como más presente, pero ¿qué pasa con los empleadores? Y en Uruguay los orígenes también están en el siglo XIX, como es el caso de los sindicatos, y que también han tenido sin duda un gran influjo en nuestro sistema de relaciones laborales en general. Y sabemos que, con excepción de las organizaciones rurales, el resto ha tenido como una baja visibilidad a lo largo de la historia de las relaciones laborales en nuestro país, un poco quizás porque las formas de generar los logros o cumplir sus objetivos, que no son solamente vinculados estrictamente a las relaciones laborales, pasa por otro lado, está enfocado en otro ámbito de negociación como otras formas alternativas, como ustedes conocen, que es el lobby específicamente, ¿no? Y es un tema que tiene poco abordaje también dentro de las ciencias sociales y poco estudio dentro de nuestro país, y recién vemos que a partir de la década del 80 se ha estudiado más acerca de las organizaciones gremiales de empleadores específicamente. Pero lo que coincidimos es, lo que podemos estudiar y coincidir, que estas organizaciones gremiales tienen esta característica de ser organizaciones que son descentralizadas, que son fragmentadas, que en general utilizan una estructura de tipo asociativa, que es lo que nos interesa en esta instancia, y además que pueden llegar a ser organizaciones de tipo autónoma. Y esta fragmentación de cómo se organizan las organizaciones gremiales, de empleadores, puede determinar que esta heterogeneidad y esta fragmentación haya en determinadas áreas económicas o áreas de acción de las relaciones laborales superposición de organizaciones de empleadores, que tengan el mismo marco de acción. Pensemos, yo ahora estoy representando el sector salud, por así decirlo aquí, y ahí es claro, incluso hubo una contienda entre diferentes organizaciones de empleadores, prestadores de salud, nucleados en diferentes grupos organizativos,
que se abrogaban el derecho de ser la organización más representativa para poder negociar en los consejos de salario. Un ejemplo claro. Y esto se da también por esa propia característica que tienen las organizaciones gremiales. Claro que esta situación nosotros vamos a ver que está un poco como esas tensiones de representación está un poco atemperada, lo que tiene que ver con las dos cámaras que conocemos más fuertemente, ¿no? La Cámara de Industria y la Cámara de Servicios. Pero también hay una realidad, a lo largo de la historia del Uruguay ha habido poco conatos para poder generar núcleos o centrales de organizaciones de empleadores, sí hay de trabajadores, aunque todos sabemos que en el año 2016 se creó justamente la Confederación de Cámaras Empresariales, que vinieron a nuclear el conjunto de organizaciones gremiales de empleadores. ¿Y por qué todo esto para llegar a qué? ¿Qué pide la Confederación de Cámaras Empresariales para poder ser parte de esta Cámara? Que ¿quién las integran? Personas físicas y personas jurídicas. Pero los propios estatutos de esta confederación hablan de aquellos miembros que no tienen personería jurídica, pueden ser parte de la confederación, pero no pueden tener voto en la confederación. Entonces, para esto, para tener voto en la confederación, se exigiría entonces contar con una personería jurídica. Pero pensemos esto, de que esas organizaciones de empleadores no va a estar, sus fines en sí mismos no son solamente actuar en las relaciones laborales, como parecerían ser, sí, el de los sindicatos de trabajadores, sino que justamente lo que tratan es promover o definir o promover cuestiones que van más allá de las relaciones laborales. Dijimos, temas políticos, temas fiscales, temas económicos, temas administrativos, también tienen que ver estas organizaciones, ¿no? De esas personas o esas empresas que tienen comparten la posición, ¿no? Y volvemos, el tipo de asociación que ellos han elegido adquirir es una asociación de forma asociativa. No hablan de sindicato de empleadores, sino de justamente organizaciones de empleadores, de asociaciones, y esas asociaciones en sí, en general, generan estatutos y esos criterios de adhesión por parte de aquellos que quieran formar parte de esas organizaciones gremiales. Como dijo tanto Mario como Santiago, al igual que los trabajadores, los empleadores tienen el derecho de constituirse y está reconocido por el Convenio Internacional número 87, que si ustedes lo leen, sí utiliza la expresión sindicato de empleadores, que no es algo que nosotros utilicemos entonces en nuestro país, pero también le da el derecho a los empleadores de constituir, de organizar de la forma que se estiman más convenientes. En Uruguay lo han hecho de esta forma. Y recordemos que la Constitución de la República, si bien hace referencia a nivel de los trabajadores, de la creación de los sindicatos, incluso con una política de promoción y de estos sindicatos, no en el caso de las organizaciones de empleadores, que específicamente no lo nombra a nivel constitucional, porque aparte la expresión de la Constitución habla del sindicato, apunta a los trabajadores y no a los empleadores, pero esto no quita que los empleadores se puedan nuclear a través de organizaciones gremiales justamente por otro artículo de la Constitución que promueve lo que tiene que ver con el derecho de asociación, y en este marco es que estas organizaciones se organizan. Y el Comité de Libertad Sindical, que también lo nombró Mario, que es otro en lugares donde vamos a encontrar repetidamente la expresión sindicato de empleadores, que como el uso que hace la OIT, también habla de que tienen derecho a constituirse. Pero entonces, ¿qué pasa? La pregunta que nos hice es, bueno, los sindicatos las organizaciones de empleadores, ¿tienen o no tienen a la luz de esta nueva normativa, o es de interés o no contar con una personería jurídica? Y entonces, al igual que en el caso de los trabajadores, entendemos que no es impedimento, ni para la integración de las cámaras, ni para negociar a nivel colectivo, el hecho de que esas organizaciones de empleadores no cuenten con personería jurídica. Ahora, cuando vayamos a ver el artículo 7 específicamente de la ley, de lo que tiene que ver con el derecho de la información, ahí vamos a ver cómo impacta el contar o no con personería jurídica también para lo que tiene que ver con las organizaciones de empleadores. Te dejo, Santi. Bueno,
Otro tema que queremos abordar, que es de los que generó quizás más, más polémica en un primer momento, es lo referido a la retención de la cuota sindical, que contiene una referencia en la nueva ley. Ahí sí pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué pasaba en la situación, en la situación anterior que pasa hasta ahora, y que ustedes seguramente quienes tienen sindicato en la empresa ya lo conozcan muy bien el procedimiento, ¿no? Cualquier sindicato, es decir, con personería jurídica o sin personería jurídica, puede solicitar la retención de la cuota sindical. Eh, en ese caso se necesita el consentimiento del trabajador, como sucede en la gran mayoría de las retenciones, porque se está tratando de su propio salario, el salario es intangible, con lo cual el trabajador tiene que habilitar esa retención, tiene que autorizarla, y eso se comunica a la empresa y la empresa queda obligada a retener, ¿no? Ahí hay una clara obligación. Si yo no retengo, voy a ser responsable por el dinero que no retuve como agente de retención, y aparte estaré cometiendo, si es que no lo hice intencionalmente, digamos, estaré cometiendo un acto hasta contrario a la libertad sindical, ¿no? Si es que yo tengo las comunicaciones y no retengo, ¿no? Y a su vez es muy importante que la retención por cuota sindical tiene en el orden de jerarquía, hoy en día que existen tantas retenciones por préstamos, por cuotas, esto y lo otro, bueno, la jerarquía de la retención sindical implica que está en un tercer lugar, lo cual implica un lugar alto, está después de las retenciones por pensiones alimenticias y luego de las de servicios de garantías de alquiler. O sea que tiene una jerarquía muy relevante, y lo cual permite generalmente que sea que haya salario para abonarlo, ¿no? Porque después hay una parte del salario que es el mínimo intangible, que hay que pagarlo al trabajador, y si hay alguna retención que no alcanza, no se paga la retención, ¿no? Esta es la situación hasta ahora. Con la nueva ley se aclara expresamente que los sindicatos que podrán, ahora vamos a ver si es podrán o cuál debería ser el verbo, ¿no? Pero que obligan por lo menos a la empresa a retener, son los sindicatos que cumplen dos requisitos. Por un lado, que tengan la personería jurídica, es decir, que hayan optado por realizar ese trámite sencillo y rápido establecido en la norma, ¿no? De obtenerla, registrarse y obtenerla, ¿no? Pero a su vez un segundo requisito, y es que tengan a los representantes del personal, a los representantes sindicales actualizados, ¿no? Los nombramientos, los ceses, las designaciones tienen que registrarse en este registro de organizaciones de trabajadores y empleadores, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, bueno, una cuestión está clara, y es que si yo no tengo, como sindicato, no tengo personería, está claro que no puedo obligar a la empresa a que haga la retención, ¿no? Ahí de eso no quedan ningún tipo de dudas, y lo mismo si fuera un registro que no está actualizado, ¿no? Lo cual también tiene sentido, porque si el control de legalidad yo lo cumplo con el registro de los estatutos, y después si hiciera un cambio que hace que yo no me vaya de la legalidad, no tendría sentido que yo siga gozando de este derecho. Entonces, bueno, yo tengo que inscribirme y mantenerme actualizado. Si no lo hago, no tengo la obligación, o mejor dicho, la empresa no está obligada a hacer la retención. Pero preguntas prácticas que se nos pueden generar. Una es si la empresa igualmente podría hacer la retención en el caso de que quiera hacerlo, ¿no? Ya como un acto voluntario, no obligada a hacerlo. Y la verdad que ahí de una primera lectura de la ley parecería que sí, que no habría un impedimento, y que sería una especie de retención voluntaria, como se hacen a veces en la práctica, situaciones que no están expresamente reguladas, pero en la medida en que es el propio trabajador el que solicita y es en su beneficio, la empresa acepta voluntariamente hacer esa retención, ¿no? Obviamente es una retención esencialmente revocable, el trabajador en cualquier momento podría decir que no, y la empresa en cualquier momento también podría dejar de decir hago la retención, ¿no? Estaría en el estatus de lo totalmente voluntario, ¿no? Otra cuestión es qué tiene que hacer la empresa para cumplir correctamente con la norma. O sea, yo tendría que chequear efectivamente que el estatus de ese sindicato, que tenga los representantes actualizados, que tenga la personería para proceder o no a la retención. Bueno, ahí el tema de la personería parecería ser más sencillo, porque una cosa que no sé si la dijimos en este ratito, pero el registro es de acceso público, o sea, cualquier persona puede acceder y cualquier empresa puede acceder a ese registro, y ahí va a chequear efectivamente si el sindicato tiene personería jurídica o no, ¿no? Y si la tiene, va a estar obligada a hacer la retención. Si no la tenía, es que se plantea esta cuestión de una posible retención voluntaria, ¿no? Ahora, parece más difícil que yo como empresa tenga que estar 100% al día de lo que es la actualización de los representantes, ¿no? Hay cuestiones, a veces yo lo puedo saber y a veces no. Entonces ahí
esa carga de del control tan permanente parecería que no se deduce de la ley, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en materia de cooperativas, la ley de cooperativas dice, bueno, yo debería, no sé si todo el mundo lo hace en la práctica, pero yo debería entrar a chequear si esa cooperativa tiene su certificado de regularidad al día, y si no, no tengo que hacer la retención, y ahí no la puedo hacer, lo dice expresamente la norma. Pero bueno, ahí hay una obligación clara que se le pone a la empresa en esa ley, ¿no? Acá en eso parecería que no es el caso. Otra cuestión es si puede haber una obligación a retener cuota sindical establecida en convenio colectivo para el caso de que el sindicato no tuviera personería jurídica, ¿no? Obviamente, si la tiene, esto no es un tema, pero si no la tuviere y esto se pacta en un convenio, ¿eso hace que se vuelva obligatoria la retención incluso para un sindicato sin personería jurídica? Bueno, parecería que sí, porque ahí el propio convenio, de vuelta hablando de la OIT, el propio convenio internacional del trabajo, que es el 95, expresamente prevé que se podrán establecer retenciones al salario por convenio colectivo, con lo cual acá son las propias partes las que en goce de su autonomía colectiva acuerdan que esa obligación de retener, ¿no? Entonces la empresa no está obligada, pero lo acuerda y luego sí pasa a estar obligada por ese acuerdo que celebró, ¿no? Otra cuestión es si es que se validara esto de la retención voluntaria, ¿cuál es la jerarquía de esa retención voluntaria de la cuota sindical en el ranking de retenciones que establece la norma? Y ahí parecería que al ser voluntaria pierde la jerarquía esta de estar en el tercer lugar. Entonces esto sí también es importante desde el punto de vista práctico, porque bueno, está bien, yo podría voluntariamente aceptarlo, pero pasaría al fondo de la tabla, digamos, en materia de del orden de jerarquía de las retenciones, ¿no? Podría ser la conclusión viendo el texto de la norma. En cuanto a quién se deposita, ahí también, cuando se regula la retención de la cuota sindical, expresamente se establecía que el sindicato tiene que informar quiénes son los autorizados a cobrar la cuota o cuál es la cuenta bancaria a la que se debe transferir, y que mientras no se comunique algo distinto, se mantiene con vigencia esa comunicación original, incluso hasta un plazo para que la empresa cumpla con el depósito de la cuota. Aquí, al haber personería jurídica, lo que se debería, la cuenta que se debería informar para el traspaso de los fondos debería ser la del sindicato. Bueno, si es que no tuviera personería jurídica y hay una retención de esta voluntaria, habría que ver ahí a quién se le transfiere si se vuelve a aplicar esta norma de los autorizados, por ejemplo. Y otra cuestión que se puede dar en la práctica es que el sindicato de empresa no tenga personería jurídica, pero sí la tenga el sindicato de la rama, y que por algún motivo, o porque se quiera evitar tramitar la personería, bueno, la autorización del trabajador a la retención de la cuota sindical se haga en favor del sindicato que sí tiene personería jurídica, ¿no? Y esto también es válido, porque nosotros no tenemos un encuadre obligatorio en un sindicato o en otro en nuestro ordenamiento, ¿no? Yo puedo ser un empleado del comercio y me puedo afiliar al sindicato de la química y puedo solicitar que la cuota sindical mía vaya al sindicato de la química, y está correcto. Yo como empresa ahí no puedo tener una injerencia, con lo cual en estos casos también procedería la retención de la cuota sindical. Bien. Y como ya terminaste, ¿no, Santi? Sí, perdón, sí. Y el otro punto, o sea, el punto que trató Santiago, sin duda es uno de los que genera mayor interés, y el segundo punto que genera mayor interés dentro del derrotero, del articulado, perdón, de la norma, es lo que tiene que ver con la responsabilidad por el manejo ilícito de la información obtenida en el ámbito de la negociación colectiva, específicamente. Y para esto, o sea, está claro, y algo que todos los que estamos aquí sentados, que de alguna manera, si estamos en gestión humana, tenemos en el día a día las negociaciones, el intercambio de cierta información dentro de la negociación, por lo tanto es un tema que es de gran peso para lo que tiene que ver con la negociación colectiva, porque además sabemos que el acceso a la información en una mesa de negociación sin duda mejora el relacionamiento de las personas que están participando en esa negociación, la democratiza y fomenta la participación también de la negociación.
Pero sin duda es un tema crítico, pero no solamente un crítico desde la perspectiva del binomio empleador-trabajador dentro de una mesa de negociación colectiva, ¿no? Está claro que siempre hay reticencia en cuanto a qué información se maneja que le brindo al sindicato, o el sindicato, o que la empresa o las organizaciones gremiales de empleadores le brindan a los trabajadores, y eso siempre se ha vuelto crítico. Pero el intercambio de la información sensible también lo es para las propias organizaciones gremiales de empleadores que participan en una mesa de negociación. Porque yo puedo estar sentado en una mesa de negociación con mis competidores directos. Entonces, el tema de qué información comparto se vuelve un tema central, en realidad, con esa empresa que puedo llegar a estar en permanente competencia. Por lo tanto, el develar determinada información se puede volver sensible o no. Pero este deber de reserva, lo que tiene que ver con las relaciones laborales, no es producto solo de esta ley que vemos acá, la 18.566, que traigo porque la propia ley que es objeto ahora de análisis y hace referencia, sino que ya en la década del 40, a través de la ley de los consejos de salarios, ya se implementaba el deber de reserva específicamente, o sea que ya estaba comprendido desde hace casi, vamos a decir, no voy a decir 100 años porque falta un poco, pero sí desde la década del 40 ya estaba el tema del derecho de reserva y el deber de reserva en el ámbito de la negociación, ¿no? Específicamente la negociación colectiva. Y entonces esta ley, la que vemos ahora, la ley de negociación colectiva, establecía como ese, vamos a decir, binomio, ¿no? Entre, por un lado, la obligación de informar, por así decirlo, dentro de un ámbito de negociación colectivo, y el deber de reserva también de esa información que se llega en un ámbito de negociación. Y el contar o no con una personería jurídica en el ámbito de la negociación colectiva, ya es un tema que también provocaba debate a nivel doctrinario acerca de, bueno, qué información es confidencial por un lado y cuáles son los responsables en caso de que se devele cierta información que es confidencial. O sea que no es un tema nuevo que nos trae esta ley, sino que ya hay estudios sobre ese tema, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿quién califica de que cierta información es confidencial, ¿no? Porque la calificación de cierta información como confidencial va a tener como consecuencia que si yo develo esa información, voy a tener o no una responsabilidad con respecto a eso. Pero a la luz de la ley de esta ley en particular que estamos tratando, adquiere una mayor relevancia. Porque antes la cuestión era, ¿qué información es confidencial? Para ver quién es responsable, y en este caso podría ser de que tenemos que determinar que si un sindicato no cuenta, o una organización gremial no cuenta con personería jurídica, determinada información no podría ser manejado dentro del ámbito de negociación, porque justamente no cuenta con esa personería jurídica como no dice la norma. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién califica que esa información es confidencial? Porque si yo hago una calificación de esa información confidencial y la consecuencia es que no la puedo verter en el ámbito de negociación porque no cuento con una personería jurídica, se vuelve central ver quién lo hace. Entonces este tema también ya es tratado específicamente Alejandro Castelo, que fue además quien estuvo en la pasada charla de la asociación junto con Metiana Quintana, decían que no parecía razonable que fuesen las propias partes, por ejemplo, las que, interesadas en el ámbito de negociación, que calificaran una información como confidencial o no confidencial, máxime si eso iba a implicar de que esa información no se iba a manejar a nivel de la negociación específicamente, ¿no? Porque si no, la califico de esta forma y privo a quien no cuenta con personería jurídica, que como dijo claramente Santiago, no va a ser un elemento central para tener la legitimación para poder negociar en base a la personería gremial de las organizaciones, pero sí para obtener esta información. Sapirán ya muchos años atrás también hablaba de eso y decía que la condición de información confidencial
se tenía que poner de manifiesto en el momento que se estaba diciendo, es decir, esta información que voy a manejar es confidencial, y como consecuencia iba a tener el derecho de la obligación de reserva por parte de aquellos que accedían a esa información, ¿no? Y también es algo que la OIT ha manejado, o sea, tampoco es desde, si les decimos que desde el 40 en Uruguay se maneja el tema de la reserva de la información en la negociación, imaginarán que tanto el Comité de Libertad Sindical como la OIT es un tema que ha manejado específicamente, y existen dos recomendaciones que hablan sobre este tema, que es la 129 y la 163, que específicamente hablan sobre los criterios de responsabilidad y qué pasa con la divulgación de cierta información que ha tenido carácter reservado o carácter confidencial, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿quién es el sujeto pasivo que debe reservar la información confidencial? ¿Quiénes tienen que guardar esa información confidencial? Y volvemos a nuestra experiencia práctica. Todos sabemos que en el ámbito de negociaciones, sobre todo en los temas tripartitos, o en el ámbito, digamos, más de rama, donde participan diferentes actores sociales dentro de esa negociación, puede ser más dificultoso, por un lado, preservar el secreto de la información, de cierta información, o incluso saber quién divulgó esa información. Pero el hecho de que una información se divulgue, la siguiente pregunta que nos haríamos es un tipo de responsabilidad, porque en definitiva lo que hay atrás es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de aquellos sujetos que develan cierta información que se había calificado como confidencial. Pero aún teniendo personería jurídica, aún habiendo calificado a las partes una información como confidencial, la otra pregunta que nos haríamos ¿es una responsabilidad de tipo automática? ¿Basta que se llegue a la conclusión que esa información se develó para ser responsable, o se necesitan otras cuestiones? Por ejemplo, probar fehacientemente que esa información surgió dentro de ese ámbito de negociación y que hubo un sujeto físico, porque en definitiva es los que representan esas personas jurídicas, que develó esa información. Y luego de que se probara fehacientemente esa divulgación de esa información, ¿cuál fue el daño que causó esa información? Que también nos va a servir para calificar la responsabilidad o el grado de responsabilidad de los sujetos que hayan develado esta información. Claramente, fuera de todo lo que tenga que ver con la responsabilidad penal que pueda llegar a cometer los integrantes de una mesa de negociación o las organizaciones de una mesa de negociación por develar cierta información que va más allá específicamente de lo que se está negociando. Entonces, como le decía en un principio, como el contar con personería jurídica a la luz del artículo 7 de esta nueva norma, no le ponemos número porque al menos yo creo que todavía no tiene número, no sé Santiago si ya tiene, como decía, en el ámbito de negociación, el contar o no con personería jurídica, sí, va a privar a las partes que no cuenten con personería jurídica de contar con determinada información, bueno, se vuelve relevante entonces esta cuestión para la negociación concretamente. Y además, bueno, más allá de que la doctrina, como la OIT, no exigía la personería jurídica para responsabilizar a aquellos que hubieran revelado la información, sí actualmente hay va a haber como una formalidad, como también hacía referencia en el punto anterior Santiago, de esa organización y esa persona jurídica con respecto a esa divulgación de esa información en concreto. Después se verá el juego interno, ¿no? Si la persona física, que en definitiva es la que compone esa persona jurídica, develó, y en qué puede llegar incluso a caer en responsabilidad interna con su propia organización por el hecho de haber revelado esa información. Pero esa es la segunda etapa. La primera es que en el ámbito de negociación, cierta información entonces se va a ver limitada para aquellas personas que cuenten con personería jurídica. Por acá era nuestra exposición y queríamos dejar como un lugar para poder intercambiar y contestar algunas preguntas que veo que son varias. No sé si te parece, o Santi, ¿querés decir algo más?
No, no, si querés, Jimé, vos comentarlas ahí las preguntas, yo... Hay varias preguntas, pero la primera entiendo que es para el doctor Aristi, que dice, ¿por qué las empresas deben seguir teniendo los costos administrativos de entregar la cuota sindical? ¿No se debería haber aprovechado este momento para eliminar esa responsabilidad y pasársela al sindicato? Está muteado, doctor. Agradezco la pregunta, porque es importante, antes de la respuesta concreta a la pregunta, ver el debate parlamentario que se dio en diputados y el que se da en el Senado, o que se dio, mejor dicho, en la Comisión de Legislación del Senado. Ahí se presentaron dos aditivos que el resto de los parlamentarios, presentados por Cabildo Abierto y el resto de la coalición y el Frente Amplio y la oposición no estaban de acuerdo. Uno era el voto secreto y el otro era justamente eliminar la obligación del empleador de retener la cuota sindical. Voy a hacer referencia a los dos. En primer lugar, en cuanto al voto secreto, si bien la OIT, y estudiando los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, en algunos casos se ha pronunciado de que sí, que está bien, que puede haber voto secreto, en otros casos la OIT no lo ha visto así, es decir, que hay diferentes pronunciamientos. Para ser más exactos, la OIT en un caso, por ejemplo, dijo: la organización de las elecciones sindicales deberían corresponder exclusivamente a las organizaciones sindicales en aplicación del artículo 3 del Convenio Internacional del Trabajo 87. Quiere decir que si nos guiamos por los pronunciamientos, encontramos diferentes pronunciamientos. Pero después hay una cuestión de orden práctico o de lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, cuando se elige a la cúpula del PCNT, al comité ejecutivo, al secretario ejecutivo del PCNT, se hace una asamblea a mano alzada, cosa similar que pasa en los partidos políticos. Y se hace a mano alzada porque el que participa y levanta la mano está mandatado por su propia agrupación u organización. Entonces, es democrático el hecho de levantar la mano. O sea, el voto secreto capaz podría funcionar en una organización sindical a nivel de la empresa, pero quisimos evitar, primero porque la OIT no era clara en sus pronunciamientos, y segundo que la práctica podría ser un problema. Lo que sí hay que señalar que los estatutos, y lo decía Santiago, los estatutos tienen que respetar la legalidad. Respetar la legalidad es respetar las normas. No pueden haber dentro de los estatutos cuestiones discriminatorias o otras cuestiones que alteren en cierta medida el orden público, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al voto secreto, que digo porque fue parte del debate parlamentario, como decía, y segundo porque dentro de la pregunta de los que están participando se ha reiterado el tema del voto secreto. Con respecto a la cuota sindical, la legislación actual establece la obligación del empleador de retener la cuota sindical. Yo diría que razones políticas, conquistas sindicales, han llevado a que el gobierno no eliminara esa disposición. Pero lo que sí resaltó el gobierno: está bien, perfecto, la obligación existe, pero en determinadas condiciones. Y es justamente el tema de la personalidad jurídica a quien el empleador va a volcar. Pero esto no es un tema menor, porque justamente yo comenzaba diciendo ahí al principio que lo mejor, digamos, de que exista personalidad jurídica y todo lo demás, es que le otorga una garantía a todos los afiliados de una organización. Los afiliados de una organización van a poder controlar la administración de esa propia organización. Entonces, volcar la cuota sindical, que en muchos casos es mucho dinero, es importante que esté a cargo de un sujeto de derecho para cubrir futuras responsabilidades. Por ahí iría a generar la respuesta. Muchas gracias por contestar. Espero, Claudio, que haya sido eficazmente contestada tu pregunta. No, perdón, Jimé, quería hacer una puntualización con respecto a eso. Es que sabemos que los empleadores como tal tienen, porque habla de los costos administrativos de la retención de la cuota sindical, y yo creo que todos los empleadores tienen un montón de situaciones
varias, en los cuales hacen retenciones desde una cuota de una retención de un crédito, bueno, una pensión alimenticia, de un alquiler, o sea, es múltiple las cuestiones. Entonces, como decía Mario, el hecho de haber elegido que no se puede hacer una retención de una cuota sindical se podía ver como un acto discriminatorio, porque con eso entonces también podríamos decir que tampoco se retenga todas las cooperativas de créditos que existen, o las cuestiones, las diferentes variaciones que tienen, que también están comprendidas en la ley de retenciones. Entonces, creo que más allá de la política, también hubiera implicado como un pienso más generalizado y una imposibilidad de los trabajadores de poder acceder a otras cuestiones que se verían en juego también en caso de que se decida de que puede ser más incluso los costos administrativos de una organización en el juego de todas las empresas cooperativas y demás que tienen que hacer retenciones que con la propia cuota sindical. Entonces creo que es una discusión mucho más profunda que excede a esta ley en particular, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Perdón. Sí. A ver, debo fundamentar. Una cosa es una cooperativa, un comercio, etcétera, etcétera, y otra cosa es la nebulosa y oscuridad del manejo de los recursos sindicales, donde en muchos lugares van a cuentas personales y no que ahora estamos exigiendo personería jurídica, y evidentemente recién empezarán a, digamos, sistematizarse en forma real a dónde van los dineros. En algunos casos está claro, en otros no está nada claro, ¿no? Y ya que estoy, también la pregunta para la gente de leyes es, ¿se otorga la personería jurídica a quién? Si no hay una elección por voto secreto de autoridades, ¿a quién se otorga la personería jurídica? ¿Es para siempre? ¿Yo pido la personería jurídica y soy el dueño para siempre? Perdón. No es que haya dueños, Claudio, no es que haya dueños, o sea, la personería jurídica se otorga a la entelequia, si le querés llamar, del sindicato, de la organización que sea de empleadores o sea de trabajadores, pero toda esa cuestión que planteaste de los fondos y eso, capaz que es para hablar in extenso en otra instancia. Vamos a seguir y vamos a avanzar con las otras preguntas. Pero gracias por tus aportes, Claudio. Dice, en caso de celebración de un contrato por la que se transfieren fondos a una organización de trabajadores o empleadores, antes de la vigencia de la nueva ley, pero que prevé prestaciones periódicas, ¿se puede exigir la personería para proceder en la continuidad de los pagos? Santi, no sé si querés contestarla. Sí, está interesante la pregunta. La verdad que yo diría que habría que ver ese contrato, ese convenio. Puede ser un contrato o un convenio colectivo, no sé bien qué es. En principio me parece que si se celebró en forma previa a la ley, no hay el texto de la norma no llevaría a que automáticamente uno llegue a una conclusión distinta de que se cambie la práctica como se venía haciendo antes. Pero bueno, en todo caso, siendo que se está hablando de un contrato, un convenio, lo que fuera, habría que ver específicamente bien cómo está previsto para una respuesta más profunda. Sí, parecía, o sea, si me hacen esa pregunta en un examen de Derecho Laboral, sinceramente, no sé qué contestaría. Pero bueno, vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál es el plazo establecido para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conteste la solicitud del proceso de personería jurídica a sindicatos y qué puede suceder si no se cumple? Esa respuesta está realmente legislada en forma bastante detallada en el artículo 4. Hay un plazo de inscripción, hay un plazo para hacer observaciones, hay un plazo para que el ministerio conteste esas observaciones y un plazo para conceder. Y esto es algo capaz, no sé si tan novedoso, pero bastante novedoso en aspectos laborales, que en caso de que transcurriera cualquiera de los plazos previstos en los incisos primero y cuarto del presente artículo 4 de la ley, sin que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se pronuncie, se tendrá por reconocida la personería jurídica de la organización, procediéndose en la forma prevista en el inciso primero. Quiere decir que vamos a tener que ser muy celosos del cumplimiento de este plazo,
para justamente tener la mayor certeza jurídica de que se reconoce la personalidad jurídica. Muy bien. Espero, Ale, que te hayan contestado a la pregunta. Después hay una de en materia de retención. Si además de la personalidad jurídica se establece como un requisito o es necesario tener una cuenta bancaria que esté a nombre de la organización gremial, un poco en línea con lo que planteaba Hornos hace un ratito, por el tema de los fondos. Sí. Intervengo. Sí, claro, por supuesto. En el artículo 7 se establece, no tendrán, habla de a favor de la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización. Obviamente la organización va a tener que tener la cuenta bancaria y en esa cuenta es la que se depositará la cuota sindical. Perfecto. Después hay una consulta acá que es específicamente para Laura, si consideras que la ley es necesaria y si la obligación de la obtención de la personalidad jurídica cumple con el mandato constitucional de promover la actividad sindical. Bueno, esa es una pregunta para Mantero, ¿no? Pero bueno, yo creo que, no, es importante, o sea, yo creo que sin duda dentro de los proyectos que se presentaron en el Parlamento, estamos frente a uno de los mejores proyectos que había dentro de los que se habían presentado. Que en general, con excepción del artículo 7, no impactaría mucho en el ámbito de las relaciones laborales, en el sentido de que la gran mayoría de los sindicatos ya contaban con personería jurídica. Por lo tanto, el impacto no es tan profundo si estuviéramos en un ámbito de relaciones laborales donde no hubiera, donde los sindicatos ninguno tuviera personería jurídica. Pero si ustedes ven la multiplicidad de servicios que prestan los sindicatos, muchas veces implica que tengan personería jurídica, desde colonias de vacaciones, un montón de cosas que hacen que lo tienen que tener. Creo que lo central y lo medular, y que lo venimos diciendo, que se podría plantear si respeta o no el artículo 57 de la Constitución en cuanto a la promoción o los criterios de promoción de los sindicatos, sin duda es este que estamos viendo, que es el de la cuota sindical y el derecho de información. Ahí se centra la discusión acerca de si estamos frente a una norma regresiva, que hay quienes opinan que es una norma regresiva específicamente porque el derecho a la cuota sindical ya se tenía, y en la retención, más allá de contar o no con personería jurídica, y está esa posición, este aspecto es regresivo en la norma, y por el otro lado, sí, en la medida en la cual se limita, como decimos, la información a aquellos que tienen personería jurídica, no se estaría respetando el mandato constitucional de esa promoción, no solamente de los sindicatos, sino del ámbito de la negociación colectiva. Entonces, está claro que, como decía Mario, había una cuestión vinculada con la queja 2499 de la Organización de Empleadores a la OIT, y había una observación que levantar, aspectos que son levantados por esta norma, no todos, hay algunos que quedan por fuera y que además van como al núcleo duro de la negociación colectiva nuestra, acerca si la negociación es solo para categorías y salarios, y si tenemos que no negociar condiciones de trabajo, y eso se vuelve central, y es algo que no tocó esta norma, y que para levantar la observación probablemente es una discusión que se tiene que dar, y ahí hay un tema político y de relaciones laborales para hacer, pero es eso, o sea, la discusión va con respecto al respetar o no el designio constitucional o el espíritu de la Constitución. Creo que solamente, o sea, está centrado fundamentalmente en ese artículo 7. No sé si contesté. Gracias, Laura. Y bueno, no hay más preguntas. La verdad que hemos sido espectacular con el tiempo, estamos pasados apenas unos minutos. Yo, desde la asociación, nada más que gracias por participar a todos en esta instancia. Vuelvo a remarcar la importancia de tener un Ministerio de Trabajo de puertas abiertas y transparente, que siempre está dispuesto a
responder las preguntas de las personas que estamos relacionadas con la gestión humana y también compartir el conocimiento con colegas. Me saco el de gestión humana, me pongo de abogada, o sea que es lo mismo, gracias. Gracias a los socios, tanto a Santi como a Laura, que son socios hace años de la asociación y siempre están queriendo compartir y no tienen problema en eso, y gracias a todos los socios y no socios que estuvieron. Les voy a pedir un último favor, y es que se conecten. ¿Puedo hacer una aclaración nomás? Porque Sí. por la cucaracha, mientras hablaba, la doctora Natalia Castro, que está aquí, que trabaja en presidencia, genéricamente, me Sí. pasó que sí, que tiene número de ley ya, ayer de tarde, no sé, el doctor Aristi Buenísimo. la tiene por ahí, que es la 20127, pero le agradezco, perdón por sacarle la primicia al ministerio, pero ya agradezco, porque yo dije que no tenía y no quiero caer en eso. Gracias, Castro, por el dato recién salido del horno. Realmente recién, porque digo, Aristi dijo hace nada que estaba esperando, bueno, nada. Estaba esperando el dato. A las 8:30 entré a la página de Presidencia a ver si estaba el número para comunicarlo, pero bueno, bienvenido y muchas gracias. Claro, Perdón por la infidencia y le comenté a Laura, le vamos a sacar la primicia al ministerio, pero es que debe estar por llegar. Muchas gracias, está bueno igual. O sea. Está bueno, claro que sí. Che, bueno, nada, voy a dejar de grabar, les voy a